la rondalla. Julio Cejador, estoy leyendo notas de nuestro querido presidente José Antonio Lázaro en la conferencia magistral que hizo en el año 2010. Decía: resumiendo, ha sido en Aragón donde la jota se le ha cuidado con más esmero y donde se le han dado auténticos privilegios. Pero insisto, la jota está en todos los rincones de España, ofreciendo gran interés y peculiares encantos. Como ejemplo tenemos la jota de Castellón o las diferentes variedades de jota valenciana. La jota en Aragón constituye un espectáculo completo, a base de una gran variedad de bailes, melodías ejecutadas por rondallas y de una verdadera profusión de tonadas o estilos, aparte de la jota de ronda, las coplas de picadillos y los sugestivos estribillos. Hay que añadir la gran labor que realizan, una vez más, me gusta repetirlo, los casas y centros aragoneses esparcidos por toda España. Para terminar este tema de origen, hay una leyenda del siglo XII que dice que la jota la trajo desde Valencia un moro, sí, un moro, llamado Aben Jot, de ahí el nombre de jota. Fue desterrado por el mero hecho de crear la jota, yendo a parar a Calatayud. Al respecto se escribió estas coplas en 1880, atribuidas al escritor virilitano Blas Uribe, y dice así: la jota nació en Valencia y se crió en Aragón. Calatayud fue su cuna, a la orilla del Jalón. Señoras y señores, que disfruten de la actuación del Centro Aragonés de Barcelona Goya, que nos interpretarán el bolero de Zaragoza y de Verdín a Monzón, terminando con una jota del río Vero. Que lo disfruten. Gracias.
Thank you.